este oeste conversando acerca de derechos de pueblos indígenas, de la reforma del Estado. Y en este siguiente segmento vamos a hablar un poco acerca de las propuestas que hay desde el punto de vista de reforma electoral. Porque lo decía antes de ir al corte, podemos hablar de reformas del Estado en general, en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en modelo de desarrollo económico, como decía Mario, pero si no reformamos la forma en que funciona la democracia. Bernardo Arévalo, hace algunos años, tenía una frase donde dice: Guatemala tiene el hardware de la democracia, pero el software del autoritarismo. Yo a eso le agregué, tomando la frase de Bernardo Arévalo, que es original de él, le agregué: tenemos el hardware democrático, el software del autoritarismo, y tenemos el virus, hablando de virus electrónicos, el virus del clientelismo empresarial y populista, porque son los dos. Hay populismo tanto hacia poblaciones y hay populismo hacia sectores empresariales, que son los que financian las campañas. No podemos romper nada de esto si no rompemos ese esquema, Álvaro. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que hemos llegado a tal extremo en el mundo que hemos privatizado los procesos democráticos. Y dos, los procesos democráticos los hemos circunscrito a las dinámicas electorales. Y por eso nace el clientelismo. Y en consecuencia se nos olvida que necesitamos ciudadanía, que necesitamos debate, que necesitamos reconocimiento de actores diversos, necesitamos dinámicas que realmente nos permitan hacer una sociedad venida de la diversidad. El primer punto para empezar el proceso de transformación de la sociedad, no solo por el tema de pueblos indígenas, en realidad por todo, es reformar la ley electoral y empezar una ruta en donde no exista financiamiento privado, ninguno. Si decimos el 10%, es mentira que lo vamos a perseguir, y el Estado en este momento no tiene la capacidad de coercitividad para el cumplimiento de la ley, y la coercitividad que tiene va en direcciones equivocadas. Entonces, cero financiamiento privado, porque la corrupción de los gobiernos nace en las campañas. Nadie puede decirme aquí que no está pagando deudas de campaña. Por eso las campañas se están volviendo cada vez más caras. Desde la observación electoral, somos decanos de la observación electoral en Guatemala, en realidad lo que estamos viendo es que superan los 100 millones de dólares una campaña electoral ganadora. Eso te demuestra un nivel clientelar y de posibilidad de corrupción en el futuro absolutamente arrollador. En consecuencia, yo empezaría la reforma del Estado en general desde ahí. Me decía Rigoberto fuera del aire: no tenemos padrón, pero tenemos padrones. Y es eso, es el sistema de financiamiento de campaña tiene secuestrada la democracia. Sí, claro. Sí, digamos, en ese sentido habría que contextualizar un poco el sistema político occidental, porque no por ser occidental puede ser absolutamente bueno para un contexto tan diverso como es América Latina, y Guatemala en especial. Aquí hay formas también de democracia participativa que deberían incluirse dentro de las lógicas, dentro de la estructura formal de la ley electoral y de partidos políticos. Uno, por ejemplo, los comités cívicos. Y no precisamente para que sean indígenas, sino para que se abra un poco ese espacio de posibilidad de participar a nivel local, donde se conocen mejor los problemas y la gente se conoce mejor también, y los financiamientos pues tienen un poco menos de esa privatización que hablaba Álvaro. Entonces, esas figuras alternativas que no riñen, digamos, con la estructura de partidos políticos, podría ser un complemento ideal. Y lo otro que decía aquí, que al principio, es esas cuotas por pueblos. Si no se reconocen a los pueblos y su derecho de elegir a sus representantes según sus propios métodos o formas de vida política, yo creo que nunca vamos a avanzar en haber adaptado un sistema trastocado desde el occidente y que lo queremos forzar aquí en una realidad. Los pueblos deberían tener un acceso a los congresos, a los órganos de decisión, sin pasar por los partidos. Hay ejemplos en América Latina, Colombia, donde se funciona. En Colombia hay creo que 35. Hay cuota para pueblos. Para pueblos, y simplemente son electos de una forma diferente a la papeleta tradicional del resto de la elección. Así es, y con formas también de designación propias de los pueblos. Esto significa un reto, que también dejemos nosotros de ser élites que a veces conducimos a nuestro pueblo con nuestros pensamientos, porque hemos formado una élite indígena que habla por el pueblo. En los diálogos interculturales hemos visto que la gente está pensando de otra manera diferente a la que nosotros estamos pensando. Entonces también nosotros tenemos que hacer al interior de
nuestros pueblos, todo un repaso de nuestra actuación y ver si nuestro liderazgo no es ocasional, coyuntural y forzado, para buscar unos liderazgos que sean más auténticos, más legítimos dentro de la comunidad. Mario, propuestas. Ustedes después del observatorio del 2011 hicieron algunas propuestas de reformas a la ley electoral. Sin embargo, ya con los diálogos interculturales, los 3 que ya llevan, y algún avance, participaron en CONARREP, por ejemplo, para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, como parte de una instancia multisectorial de sociedad civil. Concretamente, ¿qué propuestas podrían venir de poblaciones indígenas para el tema de reforma electoral? Bueno, coincido con Álvaro y con Rigoberto en el tema los financiamientos. Creo que ese es el punto fundamental. Nosotros hicimos un monitoreo en cuanto a la corrupción y encontramos que la mayor parte en donde se deciden los presupuestos son los CODES a través de los diputados, ¿verdad? Y hemos encontrado los municipios. Y es porque de alguna forma tienen que hacer el clientelismo empresarial a sus financistas de campaña para devolver el dinero. Y es más anticipada. Hemos encontrado donde hay explotación minera, por ejemplo, las empresas de explotación minera han dado ya financiamiento a los candidatos o a los mejores candidatos para la selección 2015. Es decir, hay una anticipación de campaña electoral comunitaria en donde las empresas estas les han dado ya financiamiento anticipado. Y entonces eso en realidad nos preocupa, porque entonces aquí lo que vamos a ver para la selección 2015 es que va a haber un crecimiento de la conflictividad electoral, ¿verdad? Y no solo eso, sino también cómo vamos a ver la participación, ¿no?, de los pueblos indígenas, pero cómo participarían las mujeres y los jóvenes en este proceso. Nosotros sí hemos hecho un esfuerzo de plantear, recogimos los planteamientos de las comunidades, y con este proceso de los diálogos, sí, efectivamente la población requiere que haya una participación, lo que decía cabalmente Rigoberto, que haya una participación directa al Congreso de la República. En Colombia es el 1% de la población indígena y tienen representación en la Cámara de Diputados. Más que los de aquí. Más de los de aquí. Y su representación, el modelo de ahí, fíjense que el modelo es quién controla a los diputados. ¿Quién audita a los diputados? Entonces, una forma de controlar a los diputados es que en el caso para los pueblos indígenas habría una sanción moral, ¿verdad?, o social, en donde debe haber un rendimiento de cuentas, ¿no?, qué se ha hecho en el Congreso y cuáles han sido los recursos que han manejado. Si hay un diputado corrupto, automáticamente el pueblo Ixil podría hacer su asamblea y bueno, destituirlo, desconocerlo, porque en Colombia lo están haciendo, y no solo porque sea Colombia, sino es un sistema propio. De hecho, esta semana en Colombia hubo un problema muy fuerte para el gobierno de Santos con el levantamiento del sector agrícola, campesino principalmente. Un paro de carreteras. Un paro de carreteras, fue muy fuerte y hubo mucha discusión sobre este tema, aún teniendo representación política en el Congreso, específicamente en estas cuotas, Mario. O sea, en un momento dado, para el tema de reformas del Estado, lo digo así, no es suficiente la reforma electoral, más es indispensable la reforma electoral. No, pero además habría que agregar, agregar un puntito nada más. Tenemos que diferenciar estados con mayorías de población indígena minorizadas y estados con minorías, porque en Colombia, siendo una minoría la población indígena, con mucha facilidad dicen, bueno, démosles cuotas. En un país como Guatemala, meter la discusión de cuotas sería muy interesante, porque el tema no es de minorías, estamos hablando de una mayoría de está minorizada. Es una dinámica. En México lo hicieron con el tema de las mujeres, a pesar de que son 50-50 población hombres y mujeres, por lo menos llegaron a un acuerdo que fuera 60% máximo que cualquiera de los dos sexos podía tener de representación en el Congreso. Con argucias y demás, bajaron a 38% de las mujeres, pero subieron de 22%. Ya la representatividad de mujeres en el Congreso mexicano ya es 38%. En Guatemala estamos en 12%, hablando de mujeres. Sí. Hablando de población indígena, no sé si quieres medible. Tengo que ir al último corte, pero al volver vamos a regresar un poco con qué esperamos entonces que pueda suceder en los próximos meses o años con respecto a esta reforma del Estado. Y estamos hablando de una reforma del Estado, a un Estado multicultural o un Estado multinacional, regresando a tu tema de la balcanización, porque hay modelos de modelos. Hay un modelo de multinacional donde se crean autonomías dentro de un mismo Estado federal y genera algún nivel de autonomía de esos pueblos o naciones. Vamos a hablar un poquito de eso, de qué modelo estamos hablando que se podría generar. Estamos acá en este-oeste, volvemos en un momento.